sé que la esposa está prófuga, sé que la mamá miente, sabemos muchas cosas. Could have been abducted into one of these secret projects against his will, or no, who knows? Cuando hablamos de Jacobo Greenberg, no estamos solo frente a un científico. Estamos ante un hombre que osciló entre mundos, que desafiaba las fronteras de lo conocido con una obsesión casi mística por descubrir los secretos más profundos de la conciencia. Su historia no es solo intrigante, es un enigma que sigue fascinando a quienes escuchan hablar de él por primera vez, y que deja sin aliento a quienes profundizan en los detalles. Imagina a un joven en México, lleno de curiosidad, enfrentando preguntas que muchos ni siquiera se atreven a formular. Todo comenzó en su adolescencia, cuando Jacobo, todavía con un espíritu moldeado por la ciencia clásica, conoció a un extraño personaje, un inglés aficionado a la Ouija que, en pleno trance, juraba estar en contacto con el más allá. Mientras los demás lo miraban con escepticismo, Jacobo no solo decidió creerle, sino que se embarcó en un desafío personal, demostrar que lo imposible era posible. Desde muy joven, su pregunta siempre fue la misma: ¿hay cosas que simplemente no existen, o nos hemos convencido de que no existen porque alguien nos lo dijo? Este pensamiento fue el motor de su vida, y quizás, el inicio de su fin. Jacobo decidió dedicar su vida a buscar respuestas. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero pronto entendió que la psicología tradicional no bastaba para abarcar todo lo que él quería explorar. Así que dio el salto y se mudó a Nueva York en los años 70, donde se especializó en psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral. Allí se sumergió en estudios sobre cómo los estímulos geométricos afectaban el cerebro humano. Por más avanzados que fueran esos temas, para Jacobo solo eran un peldaño más hacia su verdadero objetivo: entender la conciencia, eso que nos conecta con el mundo, según él, también con dimensiones desconocidas. Al volver a México, no perdió el tiempo. Fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Poco después, instaló otro en la UNAM. Fue allí donde comenzó con uno de sus experimentos más controversiales, ese que lo llevó a ser admirado por unos y llamado loco por otros. Trabajó con niños, intentando probar que tenían una capacidad de percepción que los adultos habíamos perdido: la visión extraocular. ¿Te imaginas poder ver sin usar los ojos? Jacobo aseguraba que no era solo ciencia ficción. Diseñó pruebas donde los pequeños, con los ojos completamente vendados, eran capaces de identificar objetos, colores y formas simplemente sintiendo su presencia. Al principio, los resultados parecían promisorios. Los niños lograban hazañas que rompían con cualquier explicación científica convencional. Pero lo que parecía un avance revolucionario pronto se volvió inquietante. Jacobo comenzó a notar algo perturbador en los niños que más éxito tenían en sus pruebas de visión extraocular. Aunque lograban resultados impresionantes, como identificar colores o leer textos sin abrir los ojos, algo extraño sucedía con ellos. Muchos empezaron a experimentar un temor inexplicable, como si hubieran abierto una puerta que nunca debieron cruzar. Los pequeños hablaban de presencias oscuras que los rodeaban durante las sesiones, seres que no pertenecían a este mundo. Algunos niños incluso pedían abandonar el experimento, aterrados por las sensaciones que experimentaban. Jacobo, fiel a su ética, decidió detener el proyecto. Aunque estaba convencido de que estaba al borde de un descubrimiento trascendental, no estaba dispuesto a seguir adelante si eso significaba causar daño a los niños. Sin embargo, esos resultados sembraron en su mente una nueva pregunta: ¿existía alguna conexión entre estas experiencias y los límites de nuestra percepción? ¿Qué tan entrelazadas estaban la mente, la conciencia y lo desconocido? Fue en ese momento cuando el destino le tendió la mano de forma inesperada. En 1975, Margarita López Portillo, hermana del presidente de México, lo invitó a presenciar algo que, según ella, cambiaría su forma de entender la vida. Jacobo acudió a la residencia presidencial, sin saber que esa experiencia lo llevaría a replantear todo lo que creía posible. Allí conoció a Pachita, una mujer que se hacía llamar cirujana psíquica. Pachita afirmaba realizar operaciones imposibles sin equipo médico, usando solo un cuchillo de monte y asegurando que el espíritu del último emperador azteca, Cuauhtémoc, la poseía durante los procedimientos. Jacobo, inicialmente escéptico, observó cómo esta mujer extraía vértebras, sanaba órganos y cerraba heridas con una facilidad que desafiaba cualquier lógica médica. Jacobo quedó fascinado por lo que presenció con Pachita.
Aquella mujer parecía manipular la realidad misma como si fuese plastilina, desafiando las leyes conocidas de la biología y la física. ¿Cómo era posible que alguien sin formación médica pudiera hacer operaciones tan intrincadas y que los pacientes no solo sobrevivieran, sino que sanaran? Al principio, Jacobo buscó explicaciones tradicionales. Tal vez había algún truco que no estaba percibiendo, o tal vez los pacientes se autosugestionaban de tal forma que sus cuerpos respondían de manera extraordinaria. Pero cuanto más tiempo pasaba observando a Pachita, más se daba cuenta de que las explicaciones convencionales no eran suficientes. Allí estaba él, un científico formado en las bases más rigurosas del empirismo, enfrentándose a un fenómeno que no encajaba en ningún marco conocido. Fue entonces cuando comenzó a formular su teoría sobre los campos de conciencia. Jacobo propuso que nuestro cerebro no era el lugar donde se generaba la conciencia, sino un receptor que sintonizaba con algo mucho más grande, una red neuronal que se extendía por el espacio-tiempo. Según él, Pachita había aprendido, de forma intuitiva, a acceder y manipular esa red, lo que le permitía alterar la realidad de formas que parecían imposibles. Este concepto, revolucionario y audaz, dividió a la comunidad científica. Algunos lo tildaron de charlatán, acusándolo de usar términos de la física cuántica para justificar ideas pseudocientíficas. Pero otros, intrigados por la lógica de sus planteamientos, comenzaron a prestarle atención. ¿Y si realmente la conciencia era algo más que impulsos eléctricos dentro del cerebro? ¿Y si existía una dimensión de la realidad que apenas comenzábamos a vislumbrar? Jacobo escribió un libro sobre su experiencia con Pachita, tratando de acercar sus hallazgos a un público más amplio. La recepción fue mixta. Mientras algunos lo celebraban como un visionario, otros lo atacaban con dureza. Sin embargo, su reputación como un investigador valiente e inusual ya estaba cimentada. Sus teorías comenzaron a aparecer en conferencias, revistas y debates científicos. Jacobo se encontraba en un punto intermedio, oscilando entre dos mundos, el de la ciencia tradicional y el del misticismo. Fue en este contexto que conoció a otro personaje controvertido, Carlos Castañeda. Ambos compartían un interés profundo por los límites de la percepción humana y el potencial de la mente. Castañeda, un antropólogo convertido en chamán, hablaba de viajes a otras dimensiones y encuentros con seres de poder. Al principio, Jacobo se sintió fascinado por las historias de Castañeda, viendo en él un aliado para explorar el terreno entre lo científico y lo espiritual. Pero esta relación no tardaría en deteriorarse. Jacobo comenzó a notar un lado oscuro en Castañeda, un deseo de control y poder sobre sus seguidores que iba en contra de los valores de honestidad y descubrimiento que él mismo defendía. Desilusionado, Jacobo rompió toda relación con el antropólogo, dejando claro que su búsqueda no era por fama ni influencia, sino por la verdad. En 1987, Jacobo Grinberg tomó un paso decisivo y fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, financiado por la UNAM y el CONACYT. Su objetivo era claro: explorar los misterios de la mente humana desde una perspectiva que integrara la ciencia con lo que él llamaba la realidad oculta. En ese momento, Jacobo ya había superado el escepticismo inicial de muchos de sus colegas, ganando un lugar como una figura de culto tanto entre científicos como en círculos más esotéricos. En el instituto, Jacobo comenzó un proyecto que prometía romper las barreras del conocimiento convencional, demostrar que la conciencia no estaba confinada al cerebro, sino que existía como un fenómeno externo, accesible y compartido. Uno de sus experimentos más ambiciosos fue intentar probar la telepatía genuina. Jacobo partía de una hipótesis audaz: si la conciencia era un campo que permeaba el espacio-tiempo, entonces debía ser posible transmitir información directamente entre mentes, sin necesidad de contacto físico o palabras. Usando tecnología avanzada para la época, diseñó experimentos que incluían colocar a dos personas en habitaciones separadas, o incluso en continentes diferentes, y medir sus respuestas electrofisiológicas mientras intentaban comunicarse de forma mental. Los resultados iniciales fueron desconcertantes. Aunque los datos eran difíciles de interpretar, mostraban patrones que no podían ser explicados por casualidad. Las conexiones cerebrales entre los sujetos parecían sincronizarse de formas inexplicables, sugiriendo que Jacobo estaba en el camino correcto. Sin embargo, el escepticismo persistía. Los detractores lo acusaban de caer en el terreno de la pseudociencia, mientras que otros, impresionados por su metodología rigurosa, comenzaban a considerarlo un visionario. Pero justo cuando parecía que Jacobo estaba en la cúspide de un descubrimiento trascendental, ocurrió lo inesperado: desapareció.
El 12 de diciembre de 1994, Jacobo no se presentó a una fiesta de cumpleaños organizada en su honor. Sus allegados intentaron contactarlo, pero los días pasaron y no hubo señales de él. La situación se volvió aún más inquietante cuando Teresa, su esposa, desapareció también, llevándose consigo documentos y equipos clave del laboratorio de Jacobo. La investigación quedó en manos del comandante Padilla, un detective conocido por su tenacidad. Padilla pronto descubrió que Teresa no era quien decía ser. Testigos la describían como una mujer carismática, pero con un carácter volátil y una tendencia a rodearse de figuras cuestionables. Uno de estos era Gerardo Morales Alonso, un hombre con un oscuro pasado paramilitar que trabajaba como velador y ayudante en la casa de los Greenberg. La línea de investigación de Padilla apuntaba a algo más grande que un simple caso de desaparición. La casa y el laboratorio de Jacobo habían sido saqueados, y los registros de sus investigaciones más recientes habían desaparecido por completo. Para Padilla, esto no era un crimen pasional ni un accidente. Algo más siniestro estaba en juego. A medida que Padilla profundizaba en el caso, surgieron testimonios inquietantes. Algunas personas afirmaron haber visto a Jacobo en Colorado, acompañado de hombres en trajes oscuros y escoltado por vehículos sospechosos. Este dato parecía corroborar un hecho poco conocido. Jacobo solía viajar a esa región para participar en reuniones privadas con científicos de élite, presuntamente, agentes de organismos como la CIA y el FBI. Padilla comenzó a unir piezas que apuntaban a una posible conspiración. Años antes, Jacobo había rechazado ofertas de financiamiento de organizaciones privadas y gubernamentales, insistiendo en que su trabajo debía mantenerse independiente. ¿Podrían estas decisiones haber molestado a alguien lo suficiente como para querer silenciarlo? El caso dio un giro inesperado cuando Padilla se topó con información sobre el proyecto Stargate, una unidad secreta del ejército de los Estados Unidos que investigaba fenómenos psíquicos para aplicaciones militares e inteligencia. Este programa, que había operado desde 1978 en Fort Meade, Maryland, se centraba en la visualización remota, la supuesta capacidad de ver psíquicamente eventos, ubicaciones o información desde largas distancias. Según documentos desclasificados en 2017, el nombre de Jacobo Greenberg aparecía vinculado a investigaciones que podrían haber despertado el interés de las agencias de inteligencia. El vínculo con Stargate sugería que Jacobo no era solo un científico excéntrico, sino alguien que posiblemente había pisado terrenos que las potencias mundiales consideraban estratégicos. Padilla comenzó a recibir presión para abandonar el caso. Las conjeturas que involucraban a la CIA y al FBI fueron calificadas como absurdas, pero algo no cuadraba. ¿Cómo era posible que un científico aparentemente independiente y apolítico despertara tanto interés de estas organizaciones? A pesar de haber sido relegado del caso, Padilla continuó investigando de manera extraoficial. En su búsqueda, encontró otro hilo conductor inquietante: los diarios de Jacobo. En ellos, el científico describía fenómenos que desafiaban toda lógica conocida. Desde contactos telepáticos espontáneos hasta encuentros con lo que él mismo llamaba seres de otras dimensiones. Jacobo no solo creía en la existencia de estas entidades, sino que aseguraba que algunos de sus experimentos habían sido influenciados directamente por ellas. El misterio de Teresa y su rol en la desaparición. Una de las figuras más enigmáticas en esta historia es Teresa, la esposa de Jacobo. Para Padilla, Teresa no era simplemente la pareja de un hombre brillante, sino alguien con un rol clave en su desaparición. Algunos testimonios sugieren que Teresa era una agente encubierta, posiblemente de la CIA, con la misión de infiltrarse en la vida de Jacobo y vigilar de cerca sus avances científicos. Según teorías esbozadas en el documental El secreto del Dr. Greenberg de Ida Cuellar, Teresa habría ganado la confianza de Jacobo, solo para traicionarlo en el momento oportuno. El saqueo de su laboratorio y la desaparición de documentos cruciales apuntaban a una operación premeditada. Además, el pasado de Teresa estaba lleno de lagunas. No existían registros claros de su vida antes de conocer a Jacobo, y su relación con Gerardo Morales Alonso, el supuesto velador con formación paramilitar, añadía una capa más de intriga. ¿Qué buscaban exactamente? ¿Era simplemente el control de los descubrimientos de Jacobo, o algo más profundo? Una posibilidad planteada por investigadores es que los estudios de Jacobo representaban un peligro para el statu quo científico y militar. Si efectivamente estaba a punto de demostrar que la conciencia humana podía trascender las limitaciones físicas, las implicaciones serían revolucionarias. Las teorías conspirativas. Con el paso de los años, el caso Greenberg se ha convertido en un terreno fértil para teorías conspirativas.
Algunos creen que Jacobo fue secuestrado por agencias gubernamentales, quienes lo obligaron a trabajar en proyectos secretos relacionados con la conciencia y la percepción extrasensorial. Otros afirman que fue raptado por la NASA, dada su supuesta colaboración previa en experimentos que buscaban establecer contacto con formas de vida extraterrestre. Los más escépticos piensan que simplemente decidió desaparecer, agotado por la presión de la academia, los medios y sus propios descubrimientos. Pero hay quienes sostienen que su desaparición fue mucho más extraordinaria. Según esta teoría, Jacobo habría trascendido a otra dimensión gracias a sus avances en la comprensión de la realidad espaciotemporal. ¿Y si el propio Jacobo logró aquello que buscaba demostrar? También están quienes señalan a los seguidores de Carlos Castañeda, el controvertido antropólogo con quien Jacobo rompió relaciones años antes. Castañeda tenía una legión de seguidores, algunos de los cuales eran fanáticos al punto del peligro. ¿Pudo este grupo haber tomado represalias contra Jacobo por su crítica a Castañeda? La desclasificación de documentos en 2017. El año 2017 trajo un rayo de luz al caso. La desclasificación de más de 12 millones de páginas de documentos de la CIA incluyó menciones a Jacobo Grinberg. Aunque los detalles eran vagos, confirmaban que sus investigaciones habían estado bajo escrutinio de agencias estadounidenses. Esto reivindicó, al menos en parte, las teorías de Padilla, quien había sido ridiculizado por señalar esta posibilidad. Un periodista de Los Ángeles aseguró en ese mismo año tener información de un testigo confiable que situaba a Jacobo en un hospital psiquiátrico de Norteamérica, donde supuestamente estaría retenido bajo estricta vigilancia. Sin embargo, no se han podido confirmar estos reportes, y la familia de Jacobo sigue creyendo que nunca abandonó México. A pesar de su misteriosa desaparición, el legado de Jacobo Grinberg no solo perdura, sino que parece expandirse con el tiempo. Sus investigaciones sobre la conciencia, la percepción extrasensorial y la relación entre el cerebro y la realidad espaciotemporal han inspirado a generaciones de científicos y exploradores de la mente. Es interesante notar que, aunque muchas de sus ideas eran vistas con escepticismo en su época, los avances actuales en neurociencia y física cuántica parecen acercarse a algunas de sus teorías más atrevidas. Por ejemplo, estudios recientes sobre el entrelazamiento cuántico sugieren que partículas separadas por enormes distancias pueden influirse mutuamente de manera instantánea. Aunque este fenómeno se ha documentado principalmente en física, algunos investigadores comienzan a explorar si principios similares podrían aplicarse al cerebro humano y a la conciencia. Esto conecta directamente con las hipótesis de Jacobo, quien postulaba que la mente no está limitada al cerebro físico, sino que interactúa con una red más amplia de realidad. Sus trabajos también están siendo revisados por campos alternativos como la psicología transpersonal y el estudio de experiencias cercanas a la muerte. Investigadores en estos campos han encontrado en los experimentos de Jacobo una fuente de inspiración para explorar las fronteras de lo que entendemos por percepción y realidad. Algunos incluso han intentado replicar sus estudios sobre visión extraocular, aunque con resultados mixtos. La figura del científico chamán. Jacobo era un hombre de dualidades, y esta característica lo convirtió en una figura única dentro de la comunidad científica. Mientras que muchos lo consideraban un loco por sus conexiones con Pachita y otros personajes místicos, otros lo veían como un visionario que intentaba unir dos mundos, el de la ciencia empírica y el de la espiritualidad. En una época donde las fronteras entre ambos campos eran rígidas, Jacobo se atrevió a desdibujarlas. Este enfoque le valió el respeto de figuras influyentes en el ámbito de la mística, pero también lo colocó en el centro de controversias. Era un científico que hablaba de campos neuronales como portales hacia otras realidades, y un chamán que aplicaba principios de física cuántica a sus explicaciones. Este equilibrio inusual lo convirtió en un referente para aquellos que buscaban comprender la conexión entre mente, cuerpo y universo. La relación con Pachita fue especialmente crucial en su desarrollo como investigador. Aunque al principio se acercó a ella con escepticismo, las experiencias que vivió al presenciar sus cirugías psíquicas lo llevaron a desarrollar su famosa teoría de los campos neuronales y la red espaciotemporal. Para Jacobo, Pachita no era simplemente una curandera, sino una persona que, de manera intuitiva, accedía a niveles de realidad que la ciencia aún no lograba explicar. ¿Qué ocurrió realmente con Jacobo? A medida que el tiempo pasa, el misterio de la desaparición de Jacobo se torna más difícil de resolver. Las teorías van desde lo plausible hasta lo francamente fantasioso, pero todas comparten un denominador común: Jacobo Grinberg era un hombre que sabía demasiado. Su conocimiento y sus investigaciones representaban una amenaza para ciertos intereses, ya fuera en el ámbito académico, político o incluso militar.
Una teoría que ha ganado fuerza en los últimos años es que Jacobo fue efectivamente secuestrado por una agencia gubernamental. Según esta hipótesis, su capacidad para acceder y manipular lo que él describía como la red espaciotemporal podía tener aplicaciones que iban desde la telepatía hasta la guerra psicológica. En un contexto de guerra fría y avances tecnológicos acelerados, no resulta descabellado pensar que sus conocimientos fueran considerados estratégicos. Por otro lado, están las teorías más místicas. Algunos sugieren que Jacobo alcanzó un nivel de comprensión tan profundo de la realidad que logró trascender físicamente este plano de existencia. Esto lo convertiría en una figura casi mitológica, un moderno Hermes Trismegisto que logró unir la ciencia y el espíritu para superar las limitaciones humanas. La conexión con Castañeda y el peligro de las sectas. La relación entre Jacobo y Carlos Castañeda añade otra capa de intriga al caso. Aunque su colaboración inicial prometía ser fructífera, la ruptura entre ambos dejó un sabor amargo. Jacobo veía en Castañeda a un hombre más interesado en el poder que en la verdad, y este juicio pudo haberle ganado enemigos entre los seguidores del antropólogo. En la década de 1990, las sectas basadas en las enseñanzas de Castañeda comenzaron a ganar notoriedad, y algunas de ellas adoptaron tácticas agresivas contra quienes consideraban sus detractores. ¿Pudo haber sido Jacobo víctima de una de estas sectas? Aunque no hay evidencia concreta, la posibilidad no ha sido descartada por completo. Un caso sin resolver. Lo que está claro es que Jacobo Greenberg sigue siendo un enigma. Su desaparición dejó un vacío no solo en la ciencia mexicana, sino en la comunidad internacional de investigadores de la conciencia. Mientras tanto, su legado continúa creciendo, y su figura se ha convertido en un símbolo para aquellos que se atreven a cuestionar los límites de lo posible. El comandante Padilla, aunque retirado, sigue buscando respuestas. Según entrevistas recientes, mantiene la esperanza de que algún día la verdad salga a la luz. Y quizá, en algún lugar del mundo, Jacobo Greenberg aún esté trabajando, empujando los límites de la ciencia y explorando el vasto territorio de la conciencia. ¿Y tú, qué crees que pasó con Jacobo Greenberg? ¿Fue un visionario adelantado a su tiempo? ¿O simplemente alguien que se perdió en los laberintos de sus propias ideas? Tal vez, en el fondo, la verdadera pregunta no es dónde está Jacobo, sino que nos enseña su historia sobre la naturaleza misma de la realidad. ¿Deberíamos adentrarnos más en las teorías científicas que sustentan su legado o profundizar en los detalles de las conspiraciones que rodean su desaparición? ¿Tú decides? ¿El fin de una historia o el inicio de otra? La desaparición de Jacobo Greenberg no solo plantea interrogantes sobre su paradero, sino que también abre un debate más amplio, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para entender la verdadera naturaleza de nuestra realidad? Jacobo dedicó su vida a desentrañar un misterio que nos afecta a todos, y en el proceso, se convirtió él mismo en un enigma. Si su desaparición fue causada por fuerzas externas, ya sea un gobierno, una agencia de inteligencia, o incluso una organización clandestina, esto nos hace reflexionar sobre los riesgos que enfrentan aquellos que desafían las normas establecidas. La historia está llena de ejemplos de científicos e innovadores que fueron silenciados por sus descubrimientos, y Jacobo bien podría ser parte de esa lista. Por otro lado, si su desaparición está relacionada con los fenómenos que investigaba, dimensiones alternativas, conciencia cuántica, o incluso contacto extraterrestre, entonces su historia toma un giro aún más profundo. Esto significaría que sus teorías no solo eran correctas, sino que eran lo suficientemente poderosas como para transformar nuestra comprensión del universo. El misterio persiste. Una de las teorías más intrigantes es la posibilidad de que Jacobo haya alcanzado un estado de conciencia que le permitió desaparecer voluntariamente. Algunos de sus escritos, especialmente aquellos relacionados con la percepción de la realidad y el control de la red espaciotemporal, sugieren que él creía que era posible trascender las limitaciones físicas. ¿Pudo haber utilizado sus conocimientos para retirarse a un nivel de existencia que solo unos pocos pueden comprender? De ser así, su desaparición no sería una tragedia, sino un logro monumental. Pero esta idea también abre la puerta a otros interrogantes. Si Jacobo realmente logró trascender, ¿cómo lo hizo? ¿Es un camino que cualquiera podría seguir? ¿O era algo único, reservado para alguien con su nivel de comprensión y práctica? Este tipo de preguntas mantiene viva la fascinación por su historia, convirtiéndola en una fuente interminable de debate e inspiración. Padilla y la búsqueda interminable. El caso de Jacobo Greenberg sigue siendo el único en la carrera del comandante Padilla que permanece sin resolver. Su obsesión con descubrir la verdad le costó su carrera, su reputación, y probablemente mucho más. Sin embargo,
Padilla nunca abandonó la búsqueda. Según sus propias palabras, este caso no se trata solo de encontrar a un hombre, sino de entender qué fuerzas están realmente operando detrás del telón de nuestra realidad. Actualmente, Padilla vive en el anonimato, lejos de la atención pública. Pero hay rumores de que ha recopilado nueva información sobre el caso, información que, de confirmarse, podría cambiarlo todo. Algunos especulan que mantiene contacto con otros investigadores internacionales, mientras que otros afirman que está trabajando en un libro donde revelará todo lo que sabe. Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta: Padilla no se rendirá hasta que haya respuestas. La influencia cultural y su impacto actual. Mientras tanto, la figura de Jacobo Grinberg ha trascendido su desaparición para convertirse en un símbolo cultural. Sus ideas han sido retomadas en libros, documentales y conferencias, y su nombre sigue apareciendo en debates sobre ciencia y espiritualidad. Incluso en plataformas como YouTube, su historia ha capturado la imaginación de una nueva generación, que encuentra en él un héroe trágico y un pionero incomprendido. En los últimos años, el interés por Jacobo ha llevado a la publicación de nuevos libros y documentales, como El secreto del Dr. Grinberg. Estas producciones no solo exploran su vida y trabajo, sino que también plantean preguntas sobre la naturaleza del conocimiento y los límites de la ciencia. ¿Qué ocurre cuando alguien se atreve a cruzar esos límites? ¿Y qué podemos aprender de aquellos que lo intentan? Si algo nos enseña la historia de Jacobo Grinberg, es que el conocimiento tiene un precio. A veces, ese precio es la incomprensión. Otras veces, es el riesgo personal. Pero para aquellos que buscan la verdad, el costo nunca es demasiado alto. Jacobo nos recordó que las respuestas a las grandes preguntas no se encuentran en lo obvio, sino en lo desconocido, en lo que está más allá de lo que creemos posible. Así que, la próxima vez que te encuentres dudando de algo o te preguntes si hay más de lo que parece, recuerda a Jacobo Grinberg. Su vida fue un ejemplo de lo que significa explorar lo inexplicable, y su desaparición nos desafía a seguir buscando respuestas, no solo para entender qué le ocurrió a él, sino para comprender mejor el mundo y a nosotros mismos. ¿Y tú? ¿Te atreverías a seguir los pasos de Jacobo? ¿A desafiar lo conocido y adentrarte en lo incierto? Su historia no ha terminado, porque mientras haya personas dispuestas a investigar, a cuestionar y a soñar, el legado de Jacobo Grinberg seguirá vivo.